Hola a todos y todas, bienvenidos a Viaje al Sentido. Hoy tenemos con nosotros a Sergi Mora. Bienvenido, Sergi, con nosotros. Gracias, Xavi. Encantado de estar aquí. Muy bien. Sergi es coach personal y terapeuta certificado con más de 18 años de experiencia. Ha desarrollado un método propio de transformación total o reinventa, muy orientado a carreras, autoestima y liderazgo, pero sobre todo, Sergi lo que tiene es un viaje espiritual apasionante que acaba de plasmar en su último libro, El poder de lo ordinario, y que hoy esperamos compartir, ahí está el libro, y que hoy esperamos compartir con todos prepararos porque va a ser muy interesante y hay muchas curvas en este viaje y va a ser, yo creo, muy entretenido. Yo quería empezar, Sergi, preguntándote una pregunta clásica que hacemos sobre las tres cosas importantes en tu vida. Tres cosas, ¿eh? No tres cosas que me hayan pasado. No, tres cosas importantes en tu vida. La verdad es lo más importante. Es como que soy un defensor de la verdad. Y la pureza sería la segunda cosa más importante. Pureza y la verdad tienen mucho que ver. Y por último, yo diría el pasarlo bien, disfrutar de la vida. Muy bien, Sergi. Entonces, en ese sentido, tu viaje entiendo que es un viaje de verdad, de pureza y de pasarlo bien. Entonces me gustaría que nos contaras un poco, de manera relativamente breve, cuál ha sido tu viaje personal en estos últimos años, sobre todo muy orientado a toda tu experiencia en el ámbito espiritual. Wow, pues mira, yo nací, lo explico en el libro, en una luna llena de Tauro, que fue la misma luna en que Buda nació, se iluminó y murió. Y es una fecha, según los budistas, que tiene mucha energía esa fecha a nivel astrológico, porque Luna está en Tauro, perdón, la Luna está en el Escorpio, me he equivocado, en Escorpio y el Sol está en Tauro. Y son opuestos. Entonces hay dos fuerzas opuestas, son Escorpio y Tauro, en un mismo momento. Con lo cual yo nazco con una tensión interna de unir los opuestos. Y esto lo he entendido más cuando fui más mayor. Cuando fui más mayor me tuve un despertar muy fuerte, a los 18 años. También explico en el libro cómo fue, pero básicamente salí del cuerpo una noche y vi un hombre delante mío que me hablaba sin mover los labios. Y me contaba cosas sobre la vida y sobre mí. Y el amor que sentía era no humano, ¿vale? Eran oleadas de amor que recibía y me transmitía pues conocimiento. Ese despertar me catapultó a 10 años de búsqueda espiritual muy intensa. Me preguntaba todo, ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿No? Y encontré mis respuestas. Pero fue después de 10 años de buscarme y encontrarme, entre comillas, que entendí que mi viaje empezaba entonces. Es decir, aquella búsqueda y aquella iluminación, entre comillas, era la preparación de lo que luego tenía que hacer. Mi preparación no era estar en la montaña conectado, no, era bajar al valle e integrar toda esa parte espiritual del buscador en la parte ordinaria de la vida, ¿no? Es unir el cielo con la tierra, estos dos opuestos. Esta luna de Huesac, de Tauro y Escorpio, yo he nacido con esta energía para unirlos dentro de mi experiencia, ¿no? Y poder vivir en el valle, que es la sociedad ordinaria, pues de la forma como un yogi podría vivir en el Himalaya, que está muy tranquilo allí meditando, pero esa meditación, esa paz, ese equilibrio, pues traerlo en la pareja, en el trabajo, en las relaciones, ¿no? En los traumas, en la vida normal. Ese es mi reto y esa es mi práctica.
Ese es mi reto, ¿no? Muy bien. Y Sergi, y ahí, ¿qué es lo que se te revela? Es decir, esta verdad y esta pureza y este viaje ahí que haces con este primer despertar y esos 10 años posteriores, ¿a dónde llegas? Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que es en relación a las grandes preguntas que te haces sobre el de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos? Qué es lo que has entendido? Vale. Digamos que lo que más he entendido es que la misma búsqueda es un poco una trampa. Es decir, yo sufrí muchísimo queriendo responder a todas estas preguntas y conocerme quién soy. Esta era la pregunta máxima que me planteé durante años y que buscaba desesperadamente la respuesta y sufría muchísimo simplemente por el hecho de buscar. Hasta que me di cuenta un día de que buscar no era la respuesta, era aceptar de que soy y que ese soy no tiene definición, no lo puedo entender tampoco, no lo puedo eh, limitar, ni etiquetar, ni conocer. Simplemente soy. Punto. ¿Qué? No lo sé. Misterio. Y con ese misterio, esa aceptación, se terminó la búsqueda. Entiendo que no sé quién soy y no pasa nada. Y eso me dio paz, ¿sabes? Mm. Que haya alguien que sabe quién es, pues genial para él. Felicidades. Yo no lo sé. Soy un misterio. Y estoy tranquilo, ¿sabes? Ya no busco, ya no necesito. Antes sí quería saber. Entonces, el buscar está bien hasta cierto punto, pero a mí me desgastó mucho, hasta que entendí que no hace falta saber más. Simplemente aceptar, vivir, disfrutar, es suficiente. Esa es Y la respuesta, ¿vale? A las grandes preguntas. Es más vivir. Vivir es la respuesta. Y ser tú. ¿Y qué es ser tú? Pues lo que tú quieras. Disfruta, sé auténtico. Tira para adelante tu intuición y síguela, ¿no? Cada momento te dirá qué quieres, qué necesitas. Hazlo, exprésalo, no te cortes. Es suficiente vivir cada momento al máximo, es la respuesta. Lo otro es intelectual, te pierdes por ahí, con incógnitas que no se responden, desde mi punto de vista, no se acaban de responder nunca. Vive, sé feliz, vive al máximo, sé tú, y ahí está la respuesta, no hace falta darle muchas vueltas. porque ahí, ¿qué pasa ahí, Sergi, cuando empiezas a... es decir, vale, las grandes preguntas no nos las hacemos, ¿eh? No, no queremos saber de dónde venimos. La ciencia, pues no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? El hacia dónde va, quiénes somos, sí que es un poco esto que estabas diciendo, ¿no? Bueno, es entender que somos esos y que no hay que buscar, ¿no? No hay que buscar y somos eso. Y entonces, Si quieres, busca, ¿eh? O sea, si tienes la necesidad de buscar, busca hasta el máximo, pero yo me di cuenta que buscar me hacía más daño porque no encontraba. Y cuando me di cuenta de que simplemente soy algo que no tiene nombre, que no se puede definir, que es como el cielo, no se puede definir. El cielo es infinito, abierto. Una nube la puedes definir, la puedes acotar, limitar y puedes decir, es una nube, ok, pero el cielo es tan abierto que no hay por dónde cogerlo. Pues yo me di cuenta que era tan abierto que no hay nada. Soy todo o nada, no lo sé. Misterio, ¿vale? Y con esta sensación de no lo sé, me quedé tan tranquilo. Pero tuve y, que a, buscar. y a partir de ahí, Sergi, por eso atraviesas como diferentes estadios, ¿no? Y diferentes, tienes diferentes experiencias de acceso a a vidas anteriores o en un momento dado, de ver que esto no se acaba después de la muerte, ¿no? O de entender por ejemplo, antes hacías algunos apuntes de astrología, ¿no? Es decir, mm, sí que hay ahí algunas cosas que se te manifiestan como verdaderas, ¿no?
la astrología, la creencia en otras, en vidas pasadas o en vidas futuras, ¿no? O la reencarnación, por tanto, mm, ahí sí que te han ido apareciendo algunas, entiendo, algunas Sí, cosas a lo largo del camino que se te han mostrado como verdaderas, ¿no? bueno, me sirven para entender mi vida. No sé si son verdaderas. Al final, la verdad, no sé si será otra y esto quedará obsoleto cuando entienda más. Pero ahora mismo me cuadra mejor la vida entenderla, por ejemplo, con el marco de la reencarnación, que se puede ver de muchas formas, como el pasado está aquí y el futuro está allá y las vidas son consecutivas, o bien que tú estás en el centro y del centro salen diferentes vidas paralelas donde están el pasado, el futuro y toda la vez funcionando al mismo tiempo. Depende, me gusta más esta. Todo es paralelo, ¿vale? Todo está simultáneamente ocurriendo ahora, incluso Mm, tu futuro y tu pasado. Y ahora mismo, pues, tengo una perspectiva del ¿qué es esta? Sergi. Sergi es la perspectiva que estoy enfocado, ¿no? Y tú también como Xavi, haciendo una experiencia, mientras simultáneamente estamos también enfocados en otras experiencias que le llamamos pasado, futuro. mm, Entonces hay muchas formas de entender, ¿no? Y esta podría ser una. Es decir, yo no creo que sea la primera vez que soy humano, no lo creo. mm, Eh, por ejemplo, el déjà vu es una de las maneras que yo me he dado cuenta de que yo aquí ya he estado. Por ejemplo, fui a Londres hace años y vi la torre aquella de, no sé, una torre, un puente, y digo, hostia, flechazo, ¡boom! ¡Guau! Esto es como si ya lo hubiera visto antes, ¿sabes? Y me quedo flipado. O encuentros con personas y, hostia, mm, se para la vida, el mundo, y esta persona la conozco de toda la vida y no sé quién es, pero la conozco, ¿no? mm. Pues este tipo de sincronicidades y encuentros, pues me confirman esta hipótesis, ¿no? De que la vida es un continuo y venimos y repetimos hasta que te liberas de esta necesidad de volver. Y si vuelves es porque quieres, ya está. Y ahí, Sergi, empezando desde joven, es decir, lo que te marca mucho es estas experiencias que tienes, ¿no? Estas primeras experiencias em, muy con un componente muy místico y en donde ahí, bueno, cuéntanos un No, poco. no, no, no me marcó esta. La primera, la que más me marcó, y en el libro se creo el capítulo 2 o así, fue cuando tenía 3 años. ¿Mm? Yo estaba en la cola, había niños detrás mío, de beber agua. Había un grifo, yo estaba en la cola y el chico delante, Jordi, estaba bebiendo agua. A mí me empujaron y yo empujé a Jordi y Jordi se clavó el grifo en la garganta y tuvo que ir al hospital. Y los profesores me culparon automáticamente a mí por haberle hecho mucho daño a este niño. ¿Qué Mm, pasó? El profesor del parvulario se me mm, llevó esa tarde a su casa, secuestrado. O sea, vino la canguro y no le dejó llevarme a mi casa. Le dijo, no, hoy me lo llevo a mi casa. Y yo me acuerdo estar de pie mientras el señor Galí, su mujer y sus hijos cenaban y yo de pie castigado a las 10 de la noche, que vino mi padre a buscarme. Pero yo estuve toda la tarde, hasta tarde, castigado, sintiéndome culpable por algo que no había hecho. Ese fue un mm, trauma que me marcó toda la vida. Es mm, decir, el sentirme malo, mala persona, es un karma que he traído desde los 3 años. Que mm, más tarde, años mucho más tarde, entendí que este karma lo tenía que revivir de una vida muy antigua, donde de alguna forma yo tuve que acompañar a gente de un sitio a otro. mm, La gente confió en mí, me siguieron, y en esa, digamos, huida de la ciudad o del pueblo, nos emboscaron y casi todo el mundo murió. Y yo me sentí culpable por la muerte de mucha gente inocente, ¿vale? mm, Entonces yo esa culpa la llevaba dentro como karma y en esta vida a los 3 años se repitió el ejercicio, la experiencia. mm, Tuve que volver a vivir la sensación de soy malo, injustamente me han culpado y me siento culpable para poder mm, hacer esa perdón hacia mí mismo, ¿vale? Porque yo arrastraba este karma, entre otros, de haber sentido que había hecho daño a la gente. mm. ¿Vale? Con lo cual, ves, la vida se repite hasta que perdonas o hasta que sanas aquellos traumas, que en mi caso eran hace 1000 y pico años, ¿vale? Entonces,
ese Por fue el primer tanto, Sergi, momento en que, la vida como una, como un, como un renacer en nuevas vidas que arrastran karma y que en un momento dado lo podemos sanar y que en un momento dado se puede expresar y evolucionar y crecer. Y, y entonces la pregunta es, ¿hacia dónde? ¿No? Y qué es lo que se te está mostrando. Es decir, cuando empiezas a hacer todo este camino, cuál es qué es lo que se va abriendo y qué es lo que vas viendo, ¿no? A medida que vas avanzando en este camino de sanación o en este camino de liberar. Y qué aprendizajes ahí vas viendo, qué es lo que se te va mostrando, Sergi. pues, he visto aprendizajes de autoestima, sobre todo. O sea, desde esta culpa de pequeño que me hacía sentirme que no merecía amor, no merecía ser amado y no me permitía recibir, básicamente. Eh, he tenido que sanar también mi relación pues, con el sexo, la sexualidad. Yo la tenía hiper reprimida porque incluso a los 18 años, una de mis experiencias, estuve un año haciendo prácticas tántricas conmigo mismo, reteniendo la eyaculación durante un año entero, mientras subía la kundalini para arriba. Estoy yo solito, ¿vale? Ejercicios muy duros que psicológicamente es difícil de retener tanta energía durante un año, un chico de 18 años. Entonces, yo tuve que liberar esa energía, decía, hago las paces, la sexualidad no está mal, no es pecado, ¿sabes? No solo hay que usarla para llevarla arriba, no. Hay que fluir con ella, es una forma de expresión. Todo esto más terrenal, sanar estas relaciones con las mujeres, con mi padre, con mi madre no tanto, con mi padre, el masculino. Jolín, tenía ahí también mucho trabajo interior, el niño interior. Es decir, todo lo que es más emocional he tenido que sanar. Lo espiritual más o menos ya lo tenía solucionado, arreglado un poquito, pero la parte humana, emocional, esa la tenía que trabajar. Hacer las paces con mi rabia, con mi culpa, con mi tristeza profunda, porque yo no quería nacer, era como está, ¿qué he hecho mal? ¿No? Era como, me he equivocado, ¿qué ha pasado? ¿No? Me sacaron con forceps en esta vida, no, no quería salir, me empujaron para volver a nacer y yo no quería nacer. Entonces, hacer las paces con la vida es mi mayor aprendizaje, ¿vale? Porque yo quería trascender la vida. Yo creía que la vida era, lo bueno estaba arriba. No, no, lo bueno está abajo, Sergio. Y aprende que no hay arriba y abajo y que hay que traer el cielo aquí, hay que aprender a vivir aquí como, como arriba. Ese es mi aprendizaje, de las paces con la vida. Que eso es un poco el poder de lo ordinario, ¿no? Sí, Es traer lo trascendente al ordinario en el día a día, ¿no? exacto. Lo ordinario es lo más trascendente posible, es lo más, es lo máximo. Los ángeles, los arcángeles, todos los seres celestiales nos admiran porque estamos trayendo esa luz que somos todos en un nivel donde nos olvidamos de que somos eso. Pues tenemos mucho coraje. Ellos nos admiran. Somos un punto más de evolución que un ángel. Y ahí, Sergi, llegas a los 18 y tienes esta experiencia que comentabas, ¿no? Que esta experiencia súper potente y después tienes estos 10 años que cuentas, ¿no? Ahí, Mm. ¿de qué te das cuenta? ¿Qué es lo que ves ahí? ¿Qué es lo que entiendes? ¿Qué se te... que... Fueron 10 años donde fueron 3 etapas. Y lo más bonito para mí, me acuerdo primera vez que sentí por dentro como una voracidad por saber, querer saber. Yo sentí una cosa que se despertaba dentro, wow, quiero saber quién soy, qué hago aquí, de qué va todo esto. Fue tan fuerte que me arrodillé en aquel día, en aquel momento, y le pedí a Dios, oye, no sé qué me está pasando, esto es muy fuerte, pero te pido una cosa. Y lo que le pedí a Dios me encantó, se me salió natural. Le dije, quiero ser consciente de mi camino.
No le pedí felicidad, no le pedí nada, nada. Ser consciente de mi camino. Y fueron 10 años muy conscientes, donde digo, fueron 3 etapas. La primera etapa fue más de trabajar mi mente. Tenía mucha curiosidad por saber cómo pienso, cómo funcionan los pensamientos, si los puedo optimizar, puedo concentrar, puedo imaginar, no sé, todo el trabajo mental. Yo solito me hacía ejercicios y optimizaba mi mente. La segunda etapa fue la energía. Y hostia, qué curioso, tengo energía, puedo sanar, se despierta la Kundalini, puedo salir del cuerpo, cosas así, muy energéticas, los chakras. Y la tercera etapa ya fue la más trascendental, digo, bueno, ya, ¿quién soy? No sé, quiero saber quién soy. Vamos a meditar. Y ahí eran horas y horas y horas meditando. Porque Entonces la estas práctica fueron, era meditar, sobre todo. sí, Y sí, era, sentado en el suelo, nada más. Cerrar los ojos y respirar y estar quieto. Fueron años de búsqueda, ¿no? De sufrimiento también, ¿eh? Porque en estas experiencias pues descubrí cosas que psicológicamente pues me trasbalsaron de identidades de vidas pasadas que difíciles de entender y de colocar, porque mi vida no tiene nada especial, pero mi pasado quizá tuvo cosas pues sorprendentes para mí y colocar toda esa información mientras yo estaba buscándome y queriendo saber por mí mismo quién soy, qué hago aquí, por qué he venido aquí, pues fue intenso, fueron 10 años intensos, hasta que hubo un día que en un retiro espiritual de, no me acuerdo si eran 2 días, 3 días o un día, no me acuerdo, fue muy corto, pero fui a la montaña con un grupito, una mujer, Gangaji creo que se llamaba, y meditamos con la pregunta ¿quién soy? Oye, hostia, ¡pum! Lo entendí. No desde aquí, sino lo vi claro. O sea, soy y punto. No hace falta más. No hace falta saber más. Lo entendí quién soy sin el poner etiquetas. Y con ese soy sin etiquetas, se acabó la búsqueda aquel día. Sonreí. y has hablado en un momento dado, Sergi, de Dios. ¿Qué es Dios para ti? Mira, una definición que me gusta es Dios es igual a tú menos tu ego. Mm, Es decir, eres tú, lo que pasa es que no te das cuenta porque el ego se mete por en medio y te hace creer que no eres Dios. mm. El ego es la ilusión de separación. Es el Y yo, eso yo y lleva un tú. poco y por tanto, cuando te sacas el ego y amplías, es decir, esto va, Sergi, de sacarse de encima el ego y después irte amplificando hasta que eres el todo y por tanto eres Dios. No. Es decir, El no. ego no se saca. El ego simplemente lo usas, pero no te identificas. Es decir, igual que tú, por ejemplo, si haces un papel de teatro, te dicen, tú ahora eres Leonardo da Vinci y te pones en el papel, no te identificas. Tú sabes que estás interpretando un papel, pero tú sabes que eres Xavier. Xavier. Sí. Pues un poquito lo mismo. Puedes ser consciente del ego y ser consciente de que al mismo tiempo no es más que un personaje y que tú no eres ese personaje. Es lo mismo. Tú tienes una conciencia de que eres algo que no tiene etiquetas, pero que eres capaz de usar etiquetas si quieres. Y, y es, Eso es. y, y entonces, si te desprendes de esa máscara o de ese personaje que tú eres y conectas y eres Dios sin eso, ¿no te lleva eso un poco al narcisismo espiritual que lleva a que muchas veces critica a gente del endiosamiento que muchas No, personas porque tienen en un momento piensa que dado? cuando tú, primero que no lo quitas, simplemente no te identificas con la máscara o con el personaje. Entonces, lo que tú sí estás siendo consciente es de que eres algo que no tiene nombre, no tiene forma y no tiene límites. Con lo cual, tú eres algo que es, simplemente es. Y Sí. ese es no tiene ganas de hacer nada, no es narcisista, simplemente es, no tiene deseo.
simplemente existe, es, y está viviendo en ti, en mí, en todas partes, no hay forma. Eso no tiene yo soy más, no, no, es, punto, neutro. Y ves que hay un personaje, puede ser Sergi, el Sergi guapo, el Sergi estudioso, el Sergi lo que sea, el Sergi coach, que a veces te identificas y ahí sí, el personaje puede tener sus narcisismos y sus historias psicológicas, ahí sí, pero el ser es neutro, es observación, es, Y esa observación, Sergi, tiene diferentes niveles o hay una escalera de estados ahí, porque mucha gente, por ejemplo, que practica el Vedanta o el budismo, te habla primero del silencio, después de la no dualidad, después de los estados más de éxtasis, después de la iluminación, y hay como diferentes escaleras, niveles según quien te cuente un poco el viaje espiritual, marcan como diferentes estadios, ¿no? Y también en función de los años de práctica y en función, es decir, esto es una luz que se va amplificando hasta que lo ocupa todo y la amplificación de esta luz requiere de una práctica y hay estados que hay velos diferentes entre esos estados. ¿Cómo vives tú esta expansión del ser o esta... ujú, mm, vale. Yo lo vivo como un estado muy normal, natural y nada extraordinario, es decir, natural, como el aire. El aire que está aquí delante nuestro, el espacio, sí. es inmenso, no tiene ninguna cualidad y está presente, ¿no? Pues esa presencia, punto. Que haya alguien como alguien que está en un estado de éxtasis brutal, conectado con el todo, ¿vale? Será ese aire, pero quizá en una profundidad más grande y una conexión más tremenda, genial. Y se sentirá seguramente como éxtasis perfecto, perfecto, no pasa nada. Lo he sentido también, ¿vale? En algún momento, pero no es el estado de conciencia natural que tengo ahora, por ejemplo. Y no sé cómo se logra, ni sé si tampoco lo aspiro. Simplemente yo me conformo en estar presente, consciente y viviendo mi vida. Y no aspiro a trascender nada, sino a vivir más en este cuerpo. Este es mi Y reto. ahora, por ejemplo, Sergio, ahora, por ejemplo, que estamos en esta entrevista, Mm, ¿dirías que estás ahí o estás un poco con el personaje? Es decir, en este instante, mientras vamos hablando, ¿estamos plenamente en nuestro ser o estamos utilizando al Xavi y al Sergi personaje? yo diría que hay 80% ser, 20% personaje. Y diría 80, pero quizá hay 90, ¿vale? Porque y más si me lo preguntas, todavía soy más consciente del ser o de lo que no es el personaje. Cuando me olvido, a veces sale más el personaje. Las dos están bien, ya te digo, lo importante para mí es no juzgar nada de lo que soy, nada. Y el Y personaje ves está bien, claro el ¿eh? velo que se interpone, ves claro el velo que se interpone entre el personaje y el estado del ser, es decir, o es difuso, es decir, Es y que, de hecho, solo existe el ser, ¿ok? No es que el personaje no existe en verdad. Cuando estás más consciente del ser, el personaje es que desaparece al instante. Solo cuando empiezas a desconectarte de esta presencia, que estás metido en la ilusión de ser alguien, entonces es como que hay un velo, pero el velo no existe. Si estás presente, no existe el velo. No existe. Estás presente, ¿vale? Es una ilusión que va apareciendo, va desapareciendo. Si estás un poco inconsciente, pues el velo está totalmente todo el día ahí y estás usando el personaje, pero a la que estás consciente, en aquel y- instante ya no está. y- y ese ser, Sergi, tú consigues estar en esa presencia de ese ser en un porcentaje altísimo del tiempo durante el No, día. no. O va y viene y hay muchos momentos en donde Yo, estás en el personaje.
Todos estamos 24 horas en el ser, todos, ¿vale? No hay nadie que no lo esté 24 horas, pero yo no soy consciente 24 horas de eso. mm, Ahora que estoy hablando contigo, lo estoy siendo más consciente mm. de que estoy ahí también. Pero durante mi día a día, habitualmente, eh, hay un 50-50, es decir, hay momentos en que estoy, simplemente estoy, ya está, no hay más. Y hay momentos en que sí, que me dejo llevar por las emociones, el pensamiento, el deseo, las preocupaciones, uff, entonces ya, y me olvido bastante de quién soy. Y estoy en Mm. el personaje, 50% o más. Vale. Porque si ahora tú en un momento dado, Sergi, me generas una emoción eh, y esa emoción a mí me lleva a algún lado y esa emoción me provoca una, un impacto en el cuerpo, eh, ahí me voy de mi ser. Es decir, las emociones son porque con el pensamiento se ve claro, ¿no? Cuando uno se va con un pensamiento, ¿no? Muchas veces te estás yendo del ser, ¿no? Ya entiendo de que no te vas nunca del ser, ¿eh? Pero hay veces que estamos más en el personaje, es decir, estamos más ahí con el ego y con la mente, ¿no? Y con los personajes, ¿no? Pero hay veces que estamos, pues, yo qué sé, en la tristeza o en la ira o en Pues, la Xavi, rabia, ¿no? pero una vez entiendes eso, sabes que es el ser, no, no hay nunca nada que te quite de allí. Temporalmente te puede apartar porque estás muy identificado con la emoción, pero es como ir en bici. Una vez sabes ir en bici, no puedes no saber ir en bici. Es imposible, ya sabes, ya está, ¿vale? Entonces, una vez entiendes o sabes o conoces o ya está, es que estás abierto, consciente de quién eres. Te puedes olvidar un momento, sí, pero a la que te vuelves a conectar, ya está. No, no hay emoción que te quite. La emoción es una nube pasajera y tú la ves. Como ves un pensamiento, ves tu cuerpo, pero el ser está siempre. Por ejemplo, en el ejemplo este que utilizas de la bici, ¿no? Yo puedo estar en la bici y voy, pero en un momento dado, pues estoy, yo qué sé, eh, con enganchado con un ventilador, con un buen pensamiento yo qué sé, del trabajo, de mi hija, de no sé qué, y estoy allí embotado me estoy sintiendo mal y oye, voy en la bici, igualmente, no estoy en el ser, pero estoy allí. Entonces, en un momento dado me lo puedo ir sacando todo eso de encima y habrá un momento que cada vez estaré más conectado en la bici, ¿no? Y estaré más consciente en la bici y de repente habrá un momento como de silencio, que se me habrá ido y estaré como con mucha más presencia, ¿no? Y con Sí, mucha más conciencia en pero la bici. Xavi, al final eh, creo que un poquito la pregunta viene porque no te has dado cuenta realmente de lo que es el ser, ¿sabes? Es tan obvio, que crees que es algo diferente. No, no, es como el mismo aire que está delante de tus narices, que es tan obvio que no lo ves. Pues el ser es igual de obvio, delante de tus propias narices, dentro y fuera. Y eso no desaparece por más emociones. No es un No, estado está claro, de lo plenitud. No lo claro, confundas con una emoción de plenitud. Yo no lo no, confundo con la no, plenitud no, no, o la alegría o la paz. No, no. el ser es neutro, es la consciencia, es el estado de presencia, observación de esta sensación que por dentro hay algo que no se sabe, más que hay algo, eres algo que no puedes nombrar, que Mm. está observando, eso que no tiene nombre, que no tiene límites, que no tiene forma, eso que está 24 horas permanentemente a través A tuyo veces, hablando, pero exacto, eso es pero eso. hay que conectar con eso, ¿no? Y Hay hay que que darse saber cuenta, conectar con hay que eso, darse ¿no? cuenta. Igual que Quedarse- cuando te digo, date cuenta que existe el espacio delante tuyo. ¿Sabes? Hay objetos y los puedes nombrar. Un objeto es este boli. Bien, muy fácil. Pero ahora nombra el espacio. No puedes, no hay cómo nombrarlo. Sí, sí, Es espacio. está Pues lo claro. mismo, el ser es algo que no puedes nombrar y está permanentemente habitándote. Y solo es darte cuenta, no hay que hacer nada. Para darte cuenta, necesitas inevitablemente al silencio y a la Ah, meditación.
esa es como la llega la mayoría de gente. Llegan a través del silencio, de la meditación, por contraste, ¿vale? Por contraste con la observación de los pensamientos, que son objetos, puedes entender lo que es el espacio. A base de enfocarte en algo que no eres, que es un pensamiento, por ejemplo, o la respiración, es algo que es más o menos tangible, te das cuenta de que hay algo que no, que está allí presente, ¿no? Es por contraste, la meditación te ayuda en eso, a darte cuenta que eres algo más allá de la mente o del pensamiento. Y ahí, Sergi, en algunas entrevistas que hemos tenido con algún practicante de Vedanta o de yoga, ahí diferencian a veces mucho entre el estado de silencio, en donde aún hay un observador que observa lo Mm. observado, y un estado posterior en donde el observador se convierte en lo observado, ¿no? Y por tanto estás como en una no dualidad, ¿no? Y estás como siendo lo que es sin observador. Esto tú cómo lo vives, Sergi, en tu día a día y cómo lo sientes. ¿Sientes que son dos estados diferentes? ¿Sientes que el segundo tiene más profundidad que el primero? ¿Es como una evolución del primero? Yo no, hace muchos años viví la sensación de ser todo y en ese todo era como que yo era las personas que veía delante o todo lo que estaba viviendo era yo, ¿no? Con patas allí abajo, otra persona era yo, como todo era yo. Y esa sensación de estoy en todas partes a la misma vez, no la he tenido más. Y lo que ahora vivo es, y que es muy bonita, ¿no? Recordar y también recordar que yo soy Xavi, yo soy todo. Mm. Es una sensación, pues, que, hostia, qué interesante, diferente. Yo no. Yo simplemente cuando estoy en el ser, en la observación, no hay ni Sergi ni hay Xavi, ¿sabes? Hay un no sé. Es un absoluto no sé. No hay ni tú ni yo. Ahora mismo es presencia. Y no hay ni Xavi ni Sergi. No lo puedo decir. Y, y ahí claramente es un estado muy operativo, ¿no, Sergi? A diferencia de otros estados que probablemente bueno, que me consta que has experimentado, ¿no? Que no son tan operativos, ¿no? Eh, el, el estado de presencia de este ser que está en lo ordinario y que está en el día a día es plenamente operativo, pero Sí, después tienes otros estados, ¿no? En donde pues has experimentado, ahora decías de que habías experimentado la totalidad, has hablado también de salir fuera del cuerpo, has hablado de estados en donde te has ido a otras vidas. Entonces, hay una diferencia entre el estado del ser cotidiano, ordinario, y experiencias puntuales en donde vas a otros espaciotiempos o a otras realidades más grandes o a la totalidad o te conviertes un poco en Dios. ¿Cómo me lo contarías esto, Sergi? quizá la diferencia está en el posible gozo. Es decir, cuando a veces tienes una expansión de conciencia y, por ejemplo, yo he conectado con la divinidad, literalmente con Dios dentro de mi corazón, Mm, eh, la, el gozo es indescriptible, es decir, es una gratitud inmensa que yo tengo hacia esto que hay aquí dentro. Ese gozo no es un estado habitual, para mí es una expansión de conciencia. En mi estado ordinario, yo lo vivo como neutro, tranquilo, paz, con mis mentes también y turbulencias mentales por ahí, ¿eh? Y mis emociones también por ahí pueden estar revueltas. Pero siempre hay ese espacio interno que no se ve contaminado ni por los pensamientos ni por las emociones. Y es más neutro. mm. Y Sergi, también hay mucha gente que defiende que sí que hay
un núcleo común en la experiencia espiritual, es decir, que esto que cuentas vale para todo el mundo, pero hay mucha gente también que defiende que el camino espiritual es como un ejercicio de co-creación de cada individuo con el misterio, ¿eh? Y que uno co-crea su propio camino, ¿eh? Y que no hay necesariamente los mismos estados, ni las mismas fases, ni el mismo camino, ¿no? Em, ¿Qué es lo que sientes ahí tú, Sergi, que es... Que probablemente tienen razón, pero yo pienso que si hay un principio detrás de todos los caminos que llevan a lo mismo, si hay un principio, o si hubiera uno, sería el ser súper honesto contigo y súper auténtico. Esa autenticidad de ser tú quien eres que te llevará a tu forma de vivir, de ascender o de vivir tu vida, y otro, siendo auténtico, será otra totalmente un camino diferente, pero los dos llevan la autenticidad como principio, ¿no? Por lo tanto, si a ti te apasiona, porque la autenticidad va de pasión, hacer tu vida así, hazla, seguro que llegas. Sigue el joy, ¿no? El bliss, el amor, la pasión, te llevará donde sea, bien, te llevará. Aunque sea un camino que a mí me llevaría porque mi bliss está en otra dirección, pues mientras sigas el joy, yo creo que llevará al mismo. El, el- lo que te va marcando el camino es el joy y el bliss. El bliss es un poco la sensación de que estoy en el buen camino cuando lo siento, cuando veo, cuando mi Cuando haces algo conciencia que me vuelve te apasiona. una persona, Cuando entonces tienes ahí coraje, coraje de ser tú mismo, de decir tu verdad, de expresar tu forma de vivir a tu manera. Si eres creativo, sé creativo. Si eres pasivo, sé pasivo, pero sé tú. Si eres aventurero, sé aventurero. Atrévete a ser lo máximo aventurero. O sea, explota tu, tu forma de ser. Cada uno es la suya, ¿no? No hay una, hay miles. y ahí, Sergi, en es decir, el hacia dónde vamos, Mm, mucha gente también defiende de que claramente cuando tienes un despertar espiritual o cuando entras en el camino espiritual, lo que se nos muestra es el amor, es decir, se nos muestra es la conexión, el amor, la empatía, la unidad o esta verdad y esta pureza que decías se nos abre a atributos como la bondad, la belleza, mm, el no sufrimiento, es decir, hay ahí toda una serie de componentes que se van abriendo a medida que vas despertando. ¿Tú lo sientes así también? Es decir, ¿tú sientes que a medida que vas despertando vas consiguiendo estar más en este presente y en este ser, lo que se abre es todos estos atributos? Se abren estos atributos cuando te atreves a abrazar lo que no te gusta de ti. La oscuridad, las culpas, los traumas, la incapacidad de decir no. Cuando tú te atreves a ser lo más honesto contigo, a abrazar todo aquello que no quieres ver de ti y a expresar tu verdad, entonces se despiertan todas estas cualidades positivas. Pero si no haces el esfuerzo de mirar lo que no te gusta, estás aplazando la luz. Hay que abrazar la Porque, oscuridad. Sergi, es muy interesante esto. A mí me gusta, tengo una estructura que se me ha ido consolidando con Mm, el tiempo, en donde este viaje de despertar o este viaje mm, espiritual eh, le veo como diferentes dimensiones, ¿no? Le veo primero el despertar o el viaje más eh, energético, más del cuerpo, el viaje más de abrirte, ¿no? El viaje más espiritual, psicológico, ¿no? Que es
este viaje más de que ahora apuntabas, ¿no? Que es el clásico de los traumas, de las culpas, de los patrones, de las voces, tal, toda esta parte que es más la clásica de la terapia de psicólogo o de psiquiatra, ¿no? Y después el viaje cognitivo, ¿no? Que es más esta capacidad también de comprender el mundo, ¿no? Y la verdad del mundo, ¿no? Y el por qué la gente es como es y por qué las cosas son como son, ¿no? Este es más el viaje del científico, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Del filósofo, ¿no? Y después el viaje espiritual, como este viaje de apertura que ahora hablábamos, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, y después también el viaje del mostrarte, ¿no? Lo que dices tú, ¿no? El mostrarte desde el ser, conectar con tu propósito, los vínculos, las relaciones que tienes, etcétera, ¿no? Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto para el despertar espiritual es necesario hacer los viajes energéticos, psicológicos, cognitivos, en el tal, ¿no? O se puede tener un despertar espiritual sin estar limpio, o sin estar abierto, sin estar limpio, sin estar abierto. Somos seres muy, muy complejos, tenemos un cuerpo, una mente y eh, somos un espíritu, pero tenemos estos vehículos, la mente, el corazón y este cuerpo. Con lo cual, cada uno de nuestras dimensiones tiene que hacer el viaje. Si no es como ir con un coche donde una rueda está pinchada, no avanza. Tienes que tener esa pureza en los cuatro vehículos o cuatro ruedas, o todas las dimensiones, que son cuatro para simplificar. Entonces, hay gente que entra mejor por una vía, quizá el corazón, y será devoción, y desde allí, pues, la mente se irá clarificando y les llegará la sabiduría. Hay gente que son más mentales y empiezan por la literatura, la parte más filosófica, y a partir de ahí se les empieza a ablandar el corazón y despiertan el amor. Y hay gente que es más de acción. Vamos a ponernos a remangarnos y vamos a ayudar a la gente que está con problemas. Y esa acción les abre el corazón y el corazón les ilumina, ¿no? Entonces, depende de cómo sea tu naturaleza, empiezas por un lugar o por otro, pero hay que tener ese equilibrio si quieres realmente avanzar, ¿no? No puedes estar mucha sabiduría, pero el corazón cerrado. No sirve. Es una sabiduría teórica. Sergi, ¿y cuál, y ahí entrando un poco en la parte más práctica, cuál ha sido tu camino? Si es que has seguido un camino o una tradición, em, por dónde has transitado? Has sido una persona, hay gente que hace mucho picoteo espiritual, ¿no? Y oye, y un poquito de Vedanta Advaita, un poco de budismo y un poco de cristianismo y un poco oye, espiritualidad laica. Y oye, y hay otra gente, pues oye, que se cogen una escuela, yo sé, la escuela sufí, ¿no? Oye, me pongo ahí con una práctica sostenida en una sola tradición y hago como un camino muy disciplinado en una dirección, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el tuyo? ¿Por dónde has transitado? Digamos que ha sido bastante autodidacta y no he seguido a nadie, pero sí que me ha gustado mucho pues leer sobre, por ejemplo, Osho. Cuando yo tenía 18, 19, 20, devoraba cientos, literalmente, cientos de libros de Osho, porque para mí Osho representa esa, él se llamaba Zorba el Buda. Zorba era el griego que disfrutaba de comer y vivir el vino y tal, mujeres, vivía la vida, y Buda, pues el místico, ¿no? Él era los dos. Y claro, tenía a este místico que estaba también integrado en la sociedad con tantos Rolls Royce, pero que tampoco estaba apegado. ¿Vale? Que esta es la gracia, poder tener abundancia sin estar apegado, simplemente disfrutar. Y ese era un ejemplo para mí a seguir. Y, hostia, pues me gusta su filosofía de vivir y leí, me empapé. Algunas veces pensaba que yo era Osho de tan
tanto conocimiento que he absorbido Osho, era como mi visión era Osho durante los primeros años de mi despertar. Luego, pues fui conociendo muchos gurús, así leyendo, pero no me he casado con ninguno. Y de hecho, una experiencia que tuve cuando fui en estos final de ciclo de 10 años, me fui a celebrarlo a la India. Y te explico la anécdota porque es muy interesante. Yo, Satya Sai Baba, que es un gran avatar, había oído hablar de él, pero no me decía nada. ¿Por qué? Porque era un tío que hacía milagros delante de millones de personas y para mí, digo, pues si es tan showman, no será para mí. Yo que soy tan especial, tendrá que ser un gurú más selecto, no puede ser alguien que... No, mi ego estaba muy fuerte, ¿no? Cuando era más joven. Entonces yo a Sai Baba no le tenía nada, ningún aprecio. Pero ¿qué pasó? Pues que, por un lado, en una reunión de gente que meditaba, la mujer canalizaba a Sai Baba al final de la sesión y yo, que no sabía que estaba canalizando a Sai Baba, le pregunté al de al lado, ¿quién está canalizando? Y decía, Sai Baba. Y al terminar la canalización hice una pregunta y digo, ¿por qué me cae mal Sai Baba? Dije esta pregunta delante de todo el grupo y la respuesta que me dijo la canalizadora dice, eres un ser muy noble y no sé qué más me dijo, pero la palabra noble me tocó el corazón. Entonces Sai Baba de alguna forma me descolocó. Digo, hostia, la estaba un poquito metiendo un cuchillo a este hombre y me la devuelve así de bien, ¿no? Te lo digo porque luego, cuando me fui a la India a celebrar este final de etapa de 10 años de crecimiento, teníamos previsto visitar el ashram de Sai Baba y yo no tenía más que esta experiencia que me dijo que era muy noble, pero no tenía ningún interés en ver a Sai Baba. Pero sentí a 10 kilómetros de su ashram, de su centro, sentí su energía, que me llamaba como si fuera un imán, pero muy fuerte. O sea, notaba su aura que me llamaba. Y decidí aplazar toda la ruta por la India y quedarme los 15 días restantes del viaje al lado suyo. Esa fue mi decisión. Lo decidí mientras iba en camino a su ashram. Total, que llego al ashram, deshago la maleta, cojo una habitación y justo antes de que mis compañeros se fueran del ashram para seguir la ruta, me quedo meditando y en aquel momento sentí una voz que me dice, aquí dentro, tú no te puedes quedar aquí. Me tuve que levantar de meditar, coger la maleta otra vez y irme con mis compañeros. Te digo esto porque Satya Sai Baba me habló internamente con una autoridad muy bestia y me dijo, tú no tienes que seguir a nadie. Mm, Mi camino no es seguir a nadie. bueno. Con lo Entonces cual has hecho tu me camino. expulsó, ¿vale? Yo entendí, es verdad, yo no he venido a seguir a nadie, he venido a ser yo, sin Ujú. seguidores, ni que siga, ni que me sigan, nada. Yo soy yo, suficiente, ¿vale? Ese es mi camino. Por lo tanto, yo nunca me he casado con nadie, ninguna tradición. Las conozco bastante todas, me gustan todas, cosas muy buenas todas, sobre todo los maestros que han habido en todas, pero no puedo seguir a nadie, me ahoga. Y la práctica, me imagino, Sergi, que haces una práctica, ¿no? En el día a día. mm, Entiendo que meditas y que haces cosas, ¿no? En el ámbito Xavi, espiritual. Entonces, no, no hago ¿empiezas esto. a una base o no haces nada? De vez en cuando me siento y me relajo y respiro. Pero sobre todo si hago una práctica, es la de conectar con el corazón, que tengo mis heridas, y respirar y estar centrado en el corazón, respirando y nada más, relajando aquí. También rezo, me gusta mucho la oración. Hay oraciones muy bonitas que he aprendido de Peter de Unov, que es el maestro de Ivanov, un gran ser, un gran místico. Y a veces rezo y hago mi Padre Nuestro, el Padre Nuestro auténtico, el original, es muy bonito, es muy diferente al que nos han explicado. Tengo mis oraciones, las uso, hago mil cosas, pero a veces tampoco las hago, ¿sabes? Aquello de voy a meditar cada día, no. Sergi, si tuvieras que decir, es decir, la gente que te escucha, tres cosas extraordinarias que te han pasado, que han sido como milagros o cosas que dices, mm, bueno, he visto claro con mis ojos
mm, cosas que no se pueden explicar de otra manera. Eh, ¿Qué nos podrías decir ahí, lo que puedes compartir, de cosas extraordinarias que te han sucedido? Te diría, una muy bonita es cómo conocí a mi exmujer. Me divorcié hace 8 o 9 años. Cuando yo la vi a ella, de alguna forma, fíjate, pasó lo siguiente. Pasaron más cosas, pero te voy a decir unas cosas. Ella me dijo a la primera semana o al cabo de pocos días de empezar a salir, mira, Sergi, yo antes de conocerte soñé contigo. Tanto es así que ya tenía tu teléfono, antes de que me dieras el tuyo ya sabía tu teléfono. Pero lo más fuerte es lo que me dijo Diego. Cuando tenía 5 años, yo la conocí cuando ella tenía 20 y picos, ¿vale? O sea, cuando ella tenía 5 años, le dijo a una amiga suya de Fraga, dijo, yo cuando sea mayor me casaré con un tal Sergio de Barcelona y que es escritor. Ah, Y así fue, ¿vale? Me llamo Sergio, Barcelona, y he escrito varios libros. Todo eso, pero la historia de cómo conocí a María, esta es una anécdota, pero hay más cosas muy potentes en cómo nos conocimos. Estaba destinado, clarísimo. O sea, fue una cosa mágica, ¿vale? Me cambió la vida. Tuve 2 hijos con ella. Otra cosa muy mágica, y esto no la explico en el libro, pero lo voy a explicar ahora. Yo he visto a Jesús en esta vida, físicamente, ah. y me reconoció y me dijo mi nombre en aquella otra vida, físicamente. Entonces, eso fue muy mágico. ¿Quieres decir que Jesús está entre nosotros, Sergi? Sí, ¿Y que vive eso aquí en algún lado? vive por aquí, como tú y como yo, sí, sí. Y Eh, no lo diría nadie, y no lo diría nadie. Y eso es lo no. bonito. Los grandes maestros ya han hecho su papel, pero ahora hacen su papel de otra manera. Y están Y ahí, muchos de ellos. Sergi, ¿cómo reconocer todo esto? Es decir, al final, si todo esto es verdad, Sergi, mm, y la vida tiene un sentido, porque nosotros, nuestro podcast se llama Viaje al Sentido. Entonces, defendemos que la vida tiene un sentido, ¿no? Lo que pasa es que nos cuesta mucho descifrarlo, ¿eh? Y nos cuesta mucho entender cuál es el sentido, ¿no? Y claro, cuando ves y entras en el mundo místico y, y entras, pues bueno, pues claro, el mundo científico, Sergi, te lleva a una vida sin sentido. Y a día de hoy el 70-80% de los científicos son materialistas, de que, oye, esto se acaba, nos disolvemos, no hay nada, la conciencia lo provoca el cerebro, patapam y tal. La filosofía aún te da pistas, pero lo que te da muchas pistas es el mundo místico, ¿no? Y cuando, que es un poco, yo creo que hoy, yo al menos la entrevista de hoy la catalogo como una entrevista de corte místico, ¿no? Y entonces, cuando abres esa puerta, claramente ves que hay un sentido, ¿no? Y es un poco todo el viaje que nos has contado, ¿no? Pasa que también, Sergi, ahí te pierdes un poco. Yo ahora que hablo con mucha gente como tú, pues hay como enfoques diferentes, vías diferentes, alternativa, tal y cual. Es verdad que hay una música bastante común, ¿eh? Y, y entonces, bueno, si alguien me pregunta, oye, Xavi, oye, y ahora después de todo, ¿cuál es el sentido, no? Me cuesta dar respuesta, y tiendo a creerte, Sergi, y tiendo a creer bastante a gente como tú, de que realmente hay señales y oye, nuestra conciencia va mucho más allá de nuestro cerebro y hay vidas pasadas y hay un viaje de transformación y hay un tal, pero realmente tú has llegado a alguna conclusión, Sergi, de cuál es el sentido de la vida. Y bien, nada más. Es como la música tiene un sentido. No, la escuchas, la disfrutas. No le pones sentido a la música, la disfrutas. La vida es lo mismo, es disfrutarla. ¿Cómo? Siendo tú. Esta es la manera para mí, ¿no? Siendo tú al máximo. Conócete, ámate y sigue tu intuición al máximo. Y ya está. Y el sentido, lo que tú quieras. Si quieres ponerle
nombres, etiquetas. Para mí, si le pusieron etiqueta, pues ya te he dicho, disfrutar. Ese es el sentido. Que otro dirá, conocerme. Pues vale, dile conocerte. Otro dirá, iluminarme. Genial, para ti. Otro dirá, pues ser próspero. Pues genial. Ya está. Cada uno lo que le guste. Porque para ti, Sergi, ¿qué es la iluminación? Eh, en el sentido como lo veo ahora, es estar consciente de, de quién eres en todo momento y no, no apartarte de quién eres, no olvidarte, no ser muy fiel, muy honesto, ser verdadero contigo mismo, ser honesto es lo mismo. Entonces, si tú estás en paz contigo y te conoces y te amas y sigues tu propósito, tu pasión, estás iluminado. Aunque quizá un gurú te dirá, no, aún está, vale, ok, para mí no, para mí estás iluminado, perfecto. Mientras que el que aparentemente está así y lo siguen muchos y quizá no sabe tener una relación humana con la gente o no sabe lo que es trabajar o ganar dinero, pues para mí no está tan iluminado. Estará en un estado suyo, realización. Él dirá realización, no sé, espiritual, muy bien, pero para mí no lo compro ese estado. El que está completo, honesto, fiel, con coraje, con pasión, jolín, iluminado. Honesto, ¿eh? Sergi, estamos ya fuera de tiempo, bastante Vale, fuera de tiempo, porque ha sido muy apasionante, pero me gustaría hacerte una última pregunta, venga. que es sobre un poco la sociedad actual. Es decir, ¿crees que cada vez hay más gente despierta o no? ¿Crees que realmente hay una cierta expansión de la conciencia? ¿Estamos tomando conciencia? Aparentemente no lo parece, ¿no? Cuando ves a personajes como Trump y el Putin y el Netanyahu y el de esto y toda esta gente. Entonces, ¿qué sientes ahí como sociedad? ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde tú crees que vamos? Y bueno, una punta ahí. Estamos cada vez más despiertos y Trump, que lo has mencionado, forma parte, como muchos, de este despertar colectivo. Todos estamos aquí despertando en masa, en masa. Un tercio de la humanidad va a alcanzar estados de conciencia, que ya estamos en ello, que era impensable hace años. O sea, estamos despertando a marchas forzadas. Y si vemos conflicto, vemos un poco de turbulencias, es precisamente por eso, porque hay mucha luz. Y la luz rompe lo que no sirve. Muy bien, me ha gustado mucho con esto, Sergi. La luz rompe lo que nos sirve. Gracias, Sergi. Ha sido un auténtico lujo y un placer Una tenerte especialidad. y me he quedado con muchas ganas de preguntarte más cosas.